Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos crear un menú principal en nuestra base de datos. Un menú principal se denomina aquel menú que de alguna manera va a ser el primero que vamos a visualizar al entrar a nuestra base de datos, pero que a su vez él nos va a poder llevar a cada uno de los objetos que se han ido desarrollando uno a uno en el proceso de creación de nuestra base de datos relacional. Vamos a ver cómo podemos crear este menú principal y diseñarlo. Para eso me voy a ir a mi base de datos que ya tengo previamente desarrollado. Si se fijan, voy a cerrar estos dos menús que tengo abiertos. Ya nosotros aquí hemos creado consultas. Evidentemente lo primero que estuvimos creando fueron las tablas, después creamos unas consultas, creamos formularios y por último diseñamos unos informes. Evidentemente cada una de estas tablas están relacionadas para que entre ellas se puedan ver y así generar consultas que extraigan información de cada una de esas tablas, formularios y así en cada uno de los casos. Ahora, luego nosotros haber desarrollado cada uno de estos objetos, podemos desarrollar también un menú principal que de alguna manera nos lleve a poder visualizar cada uno de los objetos que hemos previamente diseñado. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá, podríamos considerarlo como el menú principal de entrada a la aplicación. Este es un menú principal, pero este que voy a abrir a continuación, que dice menú médicos, vendría siendo un menú secundario. Este menú, de alguna forma, si yo quiero ver toda la información de mis médicos y darle clic aquí, me abriría este segundo menú. Y a su vez, si yo le doy clic a este botón, esto me llevaría a los formularios que tengo que estén relacionados con mis médicos. Este a mis consultas y este a mis informes. Evidentemente tenemos que diseñar estos menús para poder después asignarles estos botones que me lleven de uno a otro, lo cual es un proceso bastante sencillo. ¿Cómo se diseñó este primer menú principal? Para eso utilizamos un formulario en blanco. Simplemente nos fuimos a crear formularios. En este caso utilicé un formulario con la vista de diseño, de forma de poder tener un formato que me permita organizar o distribuir lo que yo quiero que se visualice en mi formulario y empezar a utilizar cada uno de los botones que me permiten hacer este diseño. El primero que utilicé fue este, que está aquí, que es una etiqueta. La etiqueta simplemente ubico en el espacio que quiero que se coloque la etiqueta y escribo lo que quiero que aparezca en ella para luego irme a formato y darle un aspecto diferente. Entonces, en este caso, escribimos bienvenido al Hospital San Juan de Dios, que es en este caso el ejemplo que estamos realizando. Me voy a la ficha de formato y si esto no está habilitado, acuérdense que debemos de dar clic fuera de la caja, volverlo a marcar para que lo reconozca y aquí le asignaríamos un tipo de letra. En este caso la letra que se escogió viene siendo esta, pero bueno, eso va a ser a gusto del diseño que ustedes quieran desarrollar. Le damos un tipo de letra más grande, ampliamos la caja para que se pueda visualizar y centramos el contenido del texto. También lo cambiamos de color, simplemente lo seleccionamos y le damos un color azul para que todo quede igual a los demás formularios que ya previamente hemos diseñado. Aquí luego que le incorporamos una imagen, para eso nos fuimos a la vista de diseño y desde imagen agarramos una imagen que ya previamente se había descargado. Evidentemente yo la tengo aquí porque ya la utilicé y si no, ustedes la tendrían que buscar en examinar. Le doy, selecciono la imagen, coloco el tamaño de la imagen como yo quiero que se muestre y por último empezaría a incorporar bien etiquetas que identifiquen el botón que voy a colocar o bien un botón con el nombre de la etiqueta. Todo va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Entonces en este caso yo lo que hice fue
colocar una etiqueta que se llame médicos, que me va a llevar al menú de médicos, en este caso, y me voy nuevamente al formato, lo vuelvo a seleccionar, le digo el tipo de letra que quiero utilizar, y luego de seleccionar el tipo de letra, simplemente le pongo un poco más de tamaño para que se pueda ver mejor, y luego de ya yo tener el tamaño que quiero, esto lo podría de hecho cambiar a otro color para diferenciarlo del menú que está en la parte superior, como ustedes bien quieran, y luego de darle el formato que yo quiero, simplemente puedo hasta copiar este mismo texto y pegarlo. Aquí lo que hago es seleccionarlo, pulso la tecla Control C de mi teclado, me ubico en el espacio donde quiero y le digo Control V. Él me copia el mismo texto y yo lo que tendría que hacer es colocarle pacientes. Hago lo mismo aquí, le digo Control V porque ya lo tengo en memoria y simplemente le coloco citas. Ya tengo como que dice la estructura de mi menú principal, fíjense. ¿Cuál sería el último paso? Ahora tendría que aplicarle un botón que me lleve al menú de médicos. Evidentemente, para yo asignar ese botón, previamente tenía que haber realizado el menú de médicos, porque si no, ¿cómo le voy a indicar a la herramienta que lo busque? Entonces, procedería a guardar este menú, ¿vale? Le tendría que poner el nombre del menú principal. Como ya tengo uno, no voy a guardar este, ¿vale? Sino que voy a cerrar esto que está acá, porque básicamente lo hice para la explicación. Le voy a decir que no lo guarde y me quedo con este que está acá. Entonces, para yo poder crear este botón que me lleve al menú de médicos, ¿qué es lo que yo tuve que hacer? Me voy a ir a la vista de diseño inicialmente y lo voy a eliminar. Simplemente lo seleccioné y lo eliminé, lo guardo y lo cierro. Entonces, previamente yo tuve que haber creado en el menú principal, luego de crear el menú principal sin botones, tenía que haber creado un menú de médico. El menú de médico lo que hace es tener una serie de botones que me llevan a cada uno de los objetos que estén relacionados con los médicos. Para eso hicimos algo similar a este, o sea que nos fuimos a crear formulario de diseño de formulario que me salga la cuadrícula, le insertamos una imagen, le insertamos un texto y simplemente incorporamos unos botones. Entonces, ¿cómo incorporamos estos botones? Para eso me voy a la vista de diseño y estando aquí en el menú de médicos, que básicamente se creó con un formulario de diseño en blanco, yo lo que hice fue incorporar unos botones que me lleven a formularios de médico, a consultas de médico, a informes de médico. Voy a eliminarlos para que vean qué fue lo que realmente se realizó en este proceso. Voy a eliminar simplemente los botones, que son los que ustedes deberían de ver dónde y tienen que seleccionar. Entonces, porque esto simplemente es la etiqueta de texto, esta es la etiqueta de texto y esta es la etiqueta de la imagen. Entonces, para insertar esos botones en este menú de médico, me voy a este botón, que es el botón que me ejecuta una acción. Le doy al botón de XXX, ubico el tamaño del botón y él me da diferentes alternativas para ejecutar una acción. En este caso, como yo quiero que se vaya a un formulario, me voy a operaciones con formulario y le digo que me abra un formulario. Como es el menú de médicos, le voy a decir que me abra un formulario y el asistente me va a mostrar todos los formularios que se han creado en la herramienta. En este caso tendría que escoger el formulario de médico. Le digo siguiente y ya aquí sería que me abra el formulario, le digo siguiente. Lo voy a dejar con el botón que él tiene de manera predeterminada, aunque podría haber colocado en texto formulario y entonces quitar este texto y simplemente la persona le dé clic ahí y se vaya. En este caso, como ya yo tengo un texto y lo que quiero es agregar solo un botón con una imagen, lo voy a dejar con la imagen que tiene. Le digo siguiente y finalizar. Esta acción
lo que ha incorporado es simplemente una ficha que me va a abrir el formulario del médico. Si yo quiero otro botón que me abra las consultas del médico, por ejemplo, esta consulta que está aquí, haría lo mismo. Me voy al botón, le digo el espacio que quiero que tenga ese botón. Aquí sería operaciones, pero con aplicaciones, ¿vale? Perdón, aquí otras. Realmente las operaciones con consultas aparecen en la categoría de otras. Le digo que me ejecute una consulta, le digo siguiente y agarro la consulta de la agenda de médico, por ejemplo, si quiero que se vaya esa consulta. Le digo siguiente, escogería este botón y le digo finalizar. Y ya aquí tengo el otro botón. Para el último, que es el de informe, simplemente seleccionaría el tamaño de mi botón. Como solo informe, ese sí tiene una categoría más clara. Me voy a abrir informe, le digo siguiente y escogería el informe de los médicos. Podría ponerle informe general de citas y médicos. Le digo siguiente, le voy a dejar la imagen que él tiene y le digo finalizar. Y ya automáticamente he creado cada uno de los botones. Acuérdense que esto de igual manera se crea con la etiqueta. Vamos a ver cómo funciona. Le digo guardar y me voy a mi vista de formulario. Y aquí en vista de formulario, para yo probar este menú, simplemente pulso este botón y me abre el formulario de médico. Si quiero que me ejecute una consulta, le doy y él me pide el parámetro que pide la consulta. Vale, entonces en este caso tendría que darle una agenda para que pueda ejecutarme la consulta. Si quiero ver un informe, le doy el botón del informe y él me ejecuta el informe en la parte de atrás del menú. Evidentemente cada uno de estos informes, cada una de estas consultas podríamos darle un formato similar a este, que es una ventana emergente. Recuérdense que eso nosotros lo realizamos desde, de igual manera, desde la vista de diseño, en propiedades del formulario, en todas, y le colocamos que sea una ventana emergente para que se pueda ver como una ventana pequeña y no sea tan amplia. Básicamente estos son los pasos para nosotros poder crear el menú principal que a su vez se vaya a otros menús. Hay que recordar que tantos menús yo quiera que aparezcan, tantos menús tengo que crear. Entonces, en este caso yo tengo un menú principal que se va al menú de médico, después tendré que tener un menú que sea de paciente y después tendré que tener un menú que sea de cita. Todos se hacen desde la vista de formulario en blanco a través de la vista de diseño. Ahora me quedaría aquí insertarle un botón que me lleve a este formulario, porque estábamos hasta ahora creando los botones de este formulario de menú de médicos. Entonces, para yo agregarle el botón que me lleve al menú de médicos, en este que es el menú principal, simplemente me iría a mi vista de diseño y dentro de la vista de diseño de igual manera me voy a mi botón, incorporo la cajita del botón con la acción, le digo que me va a abrir un formulario, ¿verdad? Operaciones con formulario, abrir formulario y le digo que sea el menú de médico. Fíjense que estoy en el de médico. Como ya lo tengo creado, simplemente lo selecciono, le digo siguiente y después finalizar. Y esta acción, si le damos guardar y me voy a la vista de formulario, automáticamente me llevaría al menú de médicos. Si yo tuviera un menú de pacientes, pues luego de haberlo creado similar a este, simplemente después lo agregaría aquí. Y si tuviera un menú de las citas o de cualquier otro, así sucesivamente. Así se van enlazando cada una de las ventanas o menús que uno normalmente ve en una base de datos. En la base de datos nosotros como usuarios finales lo que hacemos es desplazarnos a través de menús similares a este. Si me voy a este formulario, me abre el formulario. Si me voy a consultas, me abre la consulta. Pero normalmente todo eso se puede desarrollar a través de los botones de un formulario. Lo que sí es que tenemos que tener claro hacia dónde queremos que se vaya el botón. Y también tendríamos que tener claro cómo sería la estructura de navegación dentro del menú principal. O sea, si quiero que tenga un menú exclusivo para médicos, tendría que ser para médicos, un menú para pacientes, uno para... O de repente aquí, en vez de colocarlo de esta manera,
Yo podría haber puesto consultas, informes o formularios. Y desde aquí sería a menús que me lleven solo a los formularios, o a menús que me lleven solo a las consultas, o a menús que me lleven solo a los informes. Y no los identifico de esta manera. Todo esto va a depender de cómo ustedes quieren que el usuario final, que es el que va a utilizar la base de datos, navegue a través de ella. Y todo eso es posible a través de crear formularios desde la vista de diseño. Espero que con esto hayan podido aprender a cómo nosotros podemos realizar un menú principal y a través de él, mediante el uso de botones con acciones, podemos llegar a cada uno de los objetos que hemos desarrollado, informes, consultas o formularios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.